Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para todos los oyentes a esta hora. Senadora, nosotros sostenemos, y lo hemos dicho desde el primer momento, que la jornada del domingo fue muy mala para el Centro Democrático y que hubo un voto de castigo contra el gobierno, contra el estado de cosas vigente en Colombia. La gente votó contra el desempleo, que ayer las cifras lo corroboran como un desempleo galopante. La gente votó contra la inseguridad, que es manifiesta. Ayer mataron 5 ingenieros en el Cauca, adicionalmente a los 6 que habían matado antier, y a los otros 5 y a los 6 heridos. Y todos los días tenemos noticias peores sobre lo que es la inseguridad en el país. Ayer los estudiantes se volvieron a tomar las ciudades, hicieron en la ciudad de Bogotá por lo menos lo que les dio la gana. La gente está inconforme con lo que le está pasando. La situación externa del país es una situación calamitosa. Esa nadie la quiere examinar. Nadie. ¿Para qué? Y estamos sobreviviendo y no tenemos dólares a 5 o 6 mil pesos por la plata de la cocaína. Nosotros sostenemos que es mejor aceptar estas realidades para transformarlas, pero que si uno las niega con argumentos como que no perdimos lo que no teníamos, entonces está en lo que le pasa al alcohólico cuando niega su realidad alcohólica, que no tiene cura. ¿Usted de cuál equipo es? ¿Usted prefiere aceptar la realidad y decir hay que transformarla? El país sigue pensando en los ideales uribistas que no supimos defender en estas pasadas elecciones. Hay que defender a Colombia contra los que son enemigos de la empresa libre, de la libertad de empresa como elemento constitutivo esencial del desarrollo económico. Todo eso y la inclusión social, que hay que defenderla de los que se roban la plata en las regiones, de una corrupción galopante contra lo que no se está haciendo lo suficiente. Diga usted cuál es su parecer y adelante, que no queremos interrumpirla. Doctor Fernando, mire, yo tengo un problema. Yo soy muy optimista y yo dije muy temprano cuál era mi postura. Dije, somos combatientes, hacemos política sin triunfalismo y sin moridera. Yo tengo un problema. Uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero la verdad es que el vaso está en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Pasamos de unas 7 gobernaciones, de 57 a 191 alcaldías. Muy bien. Puede decir uno, crecimos en votación, crecimos en resultados, pero no podemos negar la contraparte. Teníamos unos anhelos donde fracasamos. Esa es la verdad. Esa es la cruda realidad. Y así hay que aceptarlo, sin triunfalismo y sin moridera, porque uno lo que tiene que hacer en la vida es trabajar. El resultado ahí está. Creo varias cosas, doctor Fernando. Creo que hay muchos factores que nos llevaron a estos resultados. Hago primero un acto de contrición. Primer factor, fallamos en el modelo de elección de los candidatos. Yo decía ayer, en muchos casos se empleó la encuesta. Las encuestas tienen un problema. ¿Usted a quién mide? ¿Al militante o la hace abierta? Eso marca una diferencia de resultados. Y uno al primero que debería consultar es al militante, porque él es el primero que se tiene que ir a moler a la calle por los candidatos del partido. Segundo problema, las encuestas solo hasta muy cercana a la elección miden intención de voto. Toda encuesta que se haga antes, lo único que mide es reconocimiento. Segundo problema, el exceso a veces de democracia llevó a que se avalaran en algunos casos candidatos que ni siquiera comulgan con las ideas del Centro Democrático, que escondían al presidente Uribe, que ponían gigante su foto y su nombre y ponían por allá como un tema accesorio el aval, porque buscaron el aval para no tener el riesgo y el costo de un proceso por firmas, pero no son del Centro Democrático, ni fueron ni han sido. Y ese exceso de democracia también llevó a unos procesos enrarecidos, donde dejamos que se metieran a participar en el partido personas enemigas del partido que lo único que venían era a entorpecer la entrega de avales para que los termináramos entregando la mayoría sobre el tiempo. ¿Qué problema tiene eso? Primero, la consecución de recursos para campaña, porque si usted se pasa un año siendo precandidato, es candidato de todo y de nada.
Y si le dan apenas el aval faltando 3 meses, es muy difícil la consecución de recursos, es muy difícil hacer coaliciones serias, porque finalmente usted es el último que llegó a la contienda electoral. El otro gran problema, la indisciplina, doctor Fernando. Mire, a mí me enseñaron que hay disciplina o se acaba la milicia. Y en este partido hay un gran problema. En todos los partidos hay tendencias, hay grupos al interior de los partidos, eso no tiene nada de malo, o sea, la democracia. Además nosotros tenemos un problema, el centro democrático es tan democrático que hay gente de derecha, de centro y hay una muy tiradita para la izquierda, hay de todo, que sí la verdad, hay sectores y los sectores tuvieron la mezquindad que cuando un sector que no les gustaba tenía el aval, pues se fueron a apoyar los candidatos de otros partidos, se fueron a apoyar los candidatos de otros partidos y dejaron a muchos candidatos con el logo y sin la votación del Centro Democrático y sin los líderes del Centro Democrático acompañarlo. Eso pasó. El otro problema, en ciertas zonas del país sí hay cierta preocupación con el gobierno, también hay que decirlo. Yo no voy a decir, esta la culpa la tiene el gobierno, no voy a decir eso, pero lo que sí hay que decir, doctor Fernández, es que en ciertas zonas hay preocupación. Creo que en parte esa preocupación está alimentada por una pésima comunicación del gobierno y me da mucha pena decir. Mire, doctor Fernando, a nosotros nos entregó ayer el presidente Duque y su equipo una USB con los logros del gobierno. Estoy segura que el país no conoce ni el 10% de esos logros y no los conoce porque no los han comunicado. Cuando uno es político, uno acostumbra decir que es que uno es un incomprendido. No, es que si usted no cuenta, la gente no tiene por qué adivinarlo. Y Uribe nos decía una cosa, que es cierta, cuando usted se está cansando de repetir, la gente empieza a escuchar. Uno tiene que contar todos los días y uno tiene que ser como las gallinas, huevo que pone huevo que cacaraquea. Y aquí muchas veces cosas que ha hecho el gobierno se les ha dejado capitalizar a otros sectores, no al gobierno ni a los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Otra preocupación que yo tengo, doctor Fernández, mire, a esto hay que sumarle algo que pudo incidir mínimamente, pero que va a empezar a incidir de aquí en adelante. No podemos dejar de ver una cosa. Una cosa es uno gerenciar y otra cosa es uno gobernar. Gobernar exige hacer política. Gobernar exige tomar posturas políticas. Y hoy, en América Latina, hay enfrentados dos modelos, en toda América, no solo en América Latina. El Foro de Sao Paulo y de Puebla, por un lado, con su modelo socialista, y por otro lado, los demócratas que defendemos las libertades, que defendemos el libre emprendimiento. No podemos cerrar los ojos a eso. Y mientras nosotros estamos aquí, timoratos y vergonzantes, el otro lado está organizado, orquestado y está incendiando la región. Y mire, en la región uno de los países que había logrado mayor crecimiento, menor inequidad y ir disminuyendo la pobreza seriamente era Chile. ¿Y usted cree que eso importó para incendiar Chile? Que la gente piense que era Chile hace 20 días y que es Chile hoy. Y entonces es porque hay mucha inequidad, mucha pobreza. Ese no es ni el país más pobre ni el más inequitativo de América Latina, pero es un país y es una democracia que quiere destruir este bloque y que el otro bloque no quiere ver a lo que se está enfrentando y no se quiere preparar para eso y no quiere salir a decirle abiertamente a América Latina lo que está pasando, doctor Fernando. Y yo creo que todos esos factores entran a jugar muy fuerte, menos porque en Colombia se está empezando a sentir más fuertemente, pero es otro elemento. Y mire, doctor Fernando, yo siento que nosotros a veces elegimos mal los candidatos y otras veces hicimos malas campañas. Yo lo digo porque yo trabajé en la primera campaña del innombrable, del Santo Ceci, pésimo candidato. Se hizo al final una buena campaña para que él ganara, cuando se uribizó esa campaña, cuando se hizo toda la estrategia final con JJ Rendón, se logró que ese señor ganara, siendo muy mal candidato. Entonces uno no se puede equivocar, porque las elecciones las gana en un porcentaje más alto la campaña que el candidato. Hay candidatos muy buenos que pierden, y hay candidatos muy malos que ganan. ¿Por qué? Porque es que el tipo de campaña incide mucho.
Y en muchas zonas también nos equivocamos de campaña. Y en muchas zonas del país donde la gente quiere a Uribe lo escondieron. Lo escondieron, doctor Fernando. Y eso también muestra que avalamos gente que no cree ni en estas tesis y no cree en el centro democrático. Y uno no puede andar entregando avales así. Es muy difícil fortalecer un partido que de verdad tenga doctrina, que de verdad tenga principios, que de verdad defienda unas posturas cuando usted permite que los líderes que lo van a representar sea gente que no cree en eso. Pues es un análisis descarnado, valeroso como todos los suyos, objetivo y clarísimo. Pero ¿no le parece que todas estas cosas son las que hay que discutir con serenidad y con objetividad a partir de un resultado que uno tiene que definir si le parece bueno o si le parece malo? Al que le parezca bueno que lo diga. A nosotros nos parece no malo, nos parece pésimo el resultado. Y el presidente Uribe fue el primero que dijo. No, el segundo, lo dije yo primero. El segundo, usted lo dijo primero. Yo lo dije primero, sí, eso sí, me muero de pena, pero le gané en el tiempo, no en ninguna otra cosa, pero en el tiempo. Lo dije, este es un pésimo resultado. Eso de que uno pierda Antioquia, pues con Medellín incluido, empiece por perder Bogotá. Lo de Cundinamarca, sencillamente una vergüenza. Perder el sitio más uribista de la tierra, que es el eje cafetero. Caldas, Quindío, Risaralda, y los pierde los tres. Pierde Tolima y Huila, donde el presidente Uribe no podía perder. ¿Cómo va a perder en Tolima y Huila? Pierde en los Santanderes, que fueron uribistas hasta la médula, y pierde los dos Santanderes. Pierde Boyacá, que el uribismo nace como las papas en la llanura cundiboyacense. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué? Ah, no, es que no lo había ganado en las elecciones anteriores. Ese es un argumento de la negación. Uno no puede negar los problemas porque entonces no los corrige. Porque todo esto que usted dice, sí. Y es muy chistoso porque si uno dice, es que no lo perdieron porque no lo tenían, si lo teníamos no lo ganábamos, lo manteníamos. Entonces, ese no es el dilema. Ese no es el dilema. El dilema es que los partidos y la política se hace con vocación de permanencia y con vocación de poder. Y aspiraciones serias que teníamos en lugares muy importantes, las perdimos. Esa es la realidad. Vuelvo y digo, yo como soy optimista por naturaleza, yo prefiero no tener triunfalismo ni moridera, pero uno tiene que tener realismo. El realismo muestra crecimiento en gobernaciones, crecimiento en alcaldías, pero también muestra que unas aspiraciones legítimas que teníamos, donde debíamos ganar, las perdimos. Pues que es en el país más poblado, no digamos el más importante, digamos el más poblado. ¿Cómo se puede perder Antioquia y decir uno que ganó? Que en Antioquia el Centro Democrático puso 20 alcaldes. Por Dios, eso es una miseria, eso es una miseria. Para un país, para un partido con vocación de poder, que no se le olvide a nadie que el objetivo de la política es el poder, el poder. ¿Para qué se hace política? Para obtener el poder o para conservar el poder. ¿Y para hacer qué con el poder? Pues ahí viene la pregunta de Chandía, ¿el poder para qué? Yo sí le puedo decir, ¿el poder para qué? Y los que están en contra nuestra saben para qué es el poder y nos quieren conducir por los despeñaderos a donde han ido a parar Venezuela y Ecuador, que es lo que ha costado corregir, y Chile, el país más rico de América, que está haciendo un ejercicio marxista. Uno no sabe sobre cuáles bases, pero eso es la realidad. Este es un problema de izquierda y de derecha y es un problema de supervivencia de unos valores y de unos principios. Y uno no se puede contentar con que como no lo tenía, pues no importa que no lo tenga ahora. Eso no puede ser. La política es para ganar y es para ganar el poder y no lo ganamos. Y yo me pregunto, senadora, y usted me dirá, si esto no va a cambiar el espíritu, el ánimo en el Congreso de la República. Si los que ganaron no estarán ahora más envalentonados y no estarán más dispuestos a pasarle cuenta de cobro al gobierno en ciertas cosas esenciales. El Congreso no se cambió, no se alteró, pero sí se pudo cambiar el ánimo del congresista. ¿Qué opina usted?
Sí, doctor Fernando, pero yo quisiera abusar de usted y le quisiera pedir un favor hoy especial, atrevido y descarado, y usted me puede decir que no. Antes de pasar del tema al Congreso, yo quisiera que usted me diera la oportunidad de aclarar algo. Personas del Centro Democrático se han ido a todos los medios de comunicación y en todos los chats del partido a acabarme culpándome de la derrota de Alfredo Ramos. Usted me da unos minutos, un par de minutos para yo hablar ese tema antes de pasar al Congreso. Yo no se los doy, usted los tiene, senadora. ¿Usted cree que yo la llamo para no dejarla hablar? Por favor. Doctor Fernando, primero, yo soy como Rafael Uribe Uribe. Las campañas son como las guerras. Él decía cuando salió de la guerra de los 1000 días que ya había salido con el corazón frío. Yo esperé varios días para salir con el corazón frío, pero le quiero hacer al partido varias reflexiones. La primera, cada 4 años cuando el Centro Democrático pierde en Medellín es culpa mía. Yo les agradezco que consideren que yo tengo ese poder electoral, pero no es culpa mía. Él no, Pablo Medellín hace 4 años porque 5 personas del partido no quisimos respaldar a una candidata a la gobernación de Antioquia. Esas 5 personas eran Alfredo Ramos, Federico Hoyos, José Obdulio Gaviria, Margarita Restrepo y yo. A raíz de eso, a la no avalada se le ocurrió hablar de los hijuetantas Paolos y empezaron a salir muchos artículos contra nosotros, para que dijera mi nombre y los ataques siempre iban en contra mía. Yo lo dije después de que pasara la tormenta, y en público y en privado. Yo estaba encargada de buscar traer a Federico al partido. No se pudo, no había garantías, porque ya habían unos acuerdos donde habían establecido que la señora iba a la gobernación y el doctor Juan Carlos Vélez iba a la alcaldía. Cuando no se pudo, después de varias reuniones de las cuales siempre estuvo informado el presidente Uribe, le dije a Federico, aquí no hay garantías, te vas a tener que ir por firmas, y te digo una cosa, no te puedo apoyar por disciplina de partido, pero ojalá perdamos, lo dije en público y en privado. Y así sucedió. Por disciplina me quedé con Juan Carlos Vélez, Federico se fue por firmas y nos ganó. Esta vez pasó algo similar. Se pidieron que fuera el puente entre la campaña de Santiago Gómez y de Alfredo Ramos. De eso estaba informado Juliana, la esposa de Alfredo, Perdón, no me diga que se fue la llamada. Sí, doctor Fernando, ya estamos. No, esto no puede ser. No, pero esto no puede ser. ¿Qué es lo que pasa con nuestras comunicaciones? ¿Pero qué es lo que sucede? Ya la tenemos al aire, doctor. Ya está. No, pero esto es inaudito. Pero esto es inaudito. Esto es un descuido. Esto es saboteo. ¿Esto es qué? Las comunicaciones no se caen hoy en ninguna parte. No se le caen sino a la hora de la verdad. Perdón, senadora. Estábamos en el momento culminante en que usted explicaba su posición y su defensa frente al cargo de que usted hundió la candidatura de Alfredo Ramos. Siga adelante, por favor. Le decía, doctor Fernando, que de ese puente estaban informados Oscar Darío Pérez, Juliana, la esposa de Alfredo Ramos, y Álvaro Uribe. Fuimos múltiples. Finalmente, después de ires y venires, se puso una fecha límite, que era el 10 de octubre, cuando saliera la última encuesta de Invamercado. Lo dije en público y en privado, lo dije en todos los medios. Estábamos buscando un puente, es muy importante la coalición, porque sabíamos que solo no ganábamos, pero si no se da por disciplina de partido, mi candidato es Alfredo Ramos. Lo dije en todos los medios, ahí existen las grabaciones, en radio, televisión, en su programa lo dije. Mi candidato, porque yo tengo disciplina de partido. ¿Qué pasó al final? No se logró el acuerdo. Nosotros dimos apoyo financiero y logístico a la campaña de Alfredo Ramos. Lo invitamos a empresas, fue solo una vez, Juliana, la esposa, fue otra vez y no volvieron a ir, pero los invitamos y cuando no iban, hablamos y entregamos todo el material electoral, lo que denominan pasteles, con la fórmula con Si me preguntan por qué no tiene fotos con él y por qué no fue a la sede,
por dignidad, porque yo lo apoyé por disciplina de partido, pero nosotros todo el tiempo estuvimos informados del trato que nos daban y de lo que decían en el chat sobre nosotros. Y tenemos los pantallazos de cómo nos insultaron y nos maltrataron. En parte, el acuerdo no se logró porque ese mismo trato lo recibió la campaña de Santiago Gómez. Se fueron a hablar mal con empresarios que eran amigos de los dos lados y se fueron a maltratar. Incluso llegaron en algún momento a irse unas personas de esa campaña a maltratar al alcalde en pleno Parque del Poblado. Es muy difícil hacer política así, doctor Fernández. Y hoy hay una serie de llamadas de la campaña pidiendo que se expulsen del partido. Les quiero dar un parte de tranquilidad. A mí no me van a tener que expulsar de nada y algún día van a saber por qué, más pronto que tarde. Pero lo que sí quiero que les quede claro es, yo estoy muy vieja para ser torcida. Yo tengo 45 años, en estos días cumplo 46. Yo nací en un hogar que me enseñaba patria, principios y partido en ese orden, y donde me han enseñado a hacer todo de frente y con la verdad, porque la verdad no pelea con nadie, y el que dice la verdad no tiene que tener buena memoria. Y agradezco, doctor Fernando, les dejo eso para el análisis. Vamos al tema del Congreso. Tiene usted toda la razón. Hoy hay un problema claro. Decíamos, ¿para qué se hace política? Para obtener el poder. Y el poder se pulsa, y el poder se usa. Y los que ganaron lo van a usar. Y lo van a usar para envalentonarse. Y nosotros hemos tenido dificultades para armar mayoría. Probablemente, si no se hace un buen manejo político, esto nos dificulte aún más las cosas. Y mire, doctor Fernando, yo le digo algo. A mí me ha gustado siempre decir la verdad y tener coraje. Yo creo que hay momentos donde los gobiernos tendrían que ser capaces de decir, si no logran armar mayoría, dejar en evidencia al Congreso frente a su propia injusticia. Le digo por qué. Porque es que el Congreso no puede ser un cuerpo de chantaje al Ejecutivo. No puede ser eso. El Congreso, nosotros el 20 de julio, cada que asumimos nuestra curul, juramos defender la Constitución y la ley y los intereses superiores del pueblo colombiano. Los gobiernos deberían de ser capaces de explicar las leyes y los proyectos de ley y los actos legislativos al pueblo para que el pueblo haga real presión y control sobre cómo votamos los parlamentarios. Porque hay mucho parlamentario que se llena la boca hablando de cosas en los micrófonos y votan de manera contraria en el Congreso. Debería transparentarse mucho más y ser mucho más exigente el control de cómo votamos, cuándo votamos. Hay muchos que ponen el dedo y nunca están en las sesiones. Hay muchos que nunca escuchan los debates. Hay muchos que van y votan sin haber leído los proyectos de ley y los actos legislativos. ¿Por qué? Porque a mí sí me preocupa que seguramente, como pasa cada que hay una nueva elección, hay una recomposición de fuerza, así no haya cambiado el Congreso. No hay duda ninguna, eso es lo que veremos en los próximos días y yo insisto, y en eso puede ser que esté en la línea con Paola Holguín, puede ser que no. Uno tiene que aceptar la realidad para poderla transformar. Si la realidad es difícil, uno la enfrenta, pero a partir de que la acepta. He dado varias veces el ejemplo del alcohólico, que la primera tragedia del alcohólico es cuando está en la etapa de negación. No, yo no soy alcohólico, a mí simplemente me gustan un par de aguardientes, entonces con ese no hay nada que hacer, nada. Uno tiene que aceptar la situación y por eso me parece tan clara, políticamente imbatible, moralmente inexpugnable del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien asume la responsabilidad y dice que lo que hubo fue una derrota. A partir de ahí puede haber una modificación y puede haber un cambio y puede haber un examen sereno de la situación. Pero si uno dice, no, me fue divinamente porque aumenté no sé cuántos y se hacen unas cuentas ahí rarísimas y entonces me gané la gobernación del Guainía y la del Bichada y eso es una maravilla porque no las tenía, perdí todo lo demás, pero eso que perdí no vale la pena porque no lo tenía, eso es tapar la realidad. Y eso es negarse a enfrentarla, porque si uno la tapa, pues no la puede enfrentar. Y la realidad después da los golpes que da, porque la pared ahí está, así uno no quiera verla, y se golpea contra ella. Senadora Paola Holguín, le aprendo a usted
y digo que sin qué ni moridera, sin triunfalismo y sin moridera. Sin triunfalismo ni moridera. Entonces, a asumir las cosas como son, el país sigue siendo uribista. Es el mismo país que votó no, es el mismo país que eligió a Iván Duque, que lo eligió porque era uribista y no por ninguna razón. Iván Duque sacó el voto de él y el de su esposa, votos personales, bueno, y el de Luigi seguramente. Los 11 millones de votos los puso el uribismo. Ese uribismo no se ha muerto ni se ha difuminado, y ese uribismo cree en unos principios que no se defendieron esta vez, pero que hay que salir a defender. Senadora Doctor Paola Fernando, y yo le quiero hacer un llamado al partido. El primero, aprendamos a no buscar el muerto río arriba. El segundo, no busquemos que sea siempre el inocente culpable para encubrir al inocente, para encubrir al verdadero culpable, porque aquí sí hubo gente que se le torció a Alfredo Ramos y sí hubo gente que no estuvo con Juan Carlos Vélez, y eso lo sabe Alfredo también, quienes no estuvieron con Juan Carlos, él lo sabe. Entonces el favor que yo les pido es, revisemos con seriedad y con serenidad, piensen si de verdad se quiere hacer un partido serio, basado en principios, que defienda la doctrina uribista, y si no, no demos más lora, porque ahí hay un montón de ciudadanos y de militantes con una expectativa alta, y además, porque cuando el expresidente Uribe creó este partido, lo creó con la esperanza de que fuera un vehículo político para las próximas generaciones, un partido que promoviera los nuevos liderazgos, un partido comprometido con la seguridad, con la justicia, con la transparencia, con el libre emprendimiento, con la política social, pero la real, no la que vuelve al ciudadano mendigo del Estado a punta de subsidios, sino la que saca al ciudadano de la pobreza. Nosotros, con un Estado austero y transparente, nosotros tenemos clarísimo por qué nació este partido. O vamos a trabajar para que crezca, defienda lo que tiene que defender, o vamos a seguir timoratos, culpando a los que no son, encubriendo a los que sí son, y acabando con ese partido que era una opción del país. Bueno, cuando uno niega su responsabilidad y se dedica a buscar culpables, ahí sí que es cierto que está perdido. Por eso es tan grande, tan magnánima, tan intransparente, tan imbatible la posición del presidente Uribe. Sí, señor, perdimos y el responsable soy yo, lo que no es verdad, pero en fin, él asume la responsabilidad. Eso es un hombre de carácter y eso es un político serio. Lo demás, salir con argumentos para demostrar que nos fue muy bien y que no ha pasado nada y que hay que seguir como vamos, es una insensatez. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias. Gracias al doctor Fernando, mi Dios lo bendiga, y no vaya a abandonar este país, que vea, usted es el faro que queda en esta oscuridad. Hay que seguir combativos y tenemos que aprovechar también este año de veda, donde no hay elecciones, porque es el año para armar la estrategia seria para enfrentar el Foro de Sao Paulo. O nos ponemos serios, nos paramos, lo enfrentamos, todos los demócratas de la región, o créame, va a arder América. Va a arder América. Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 13 minutos.